Pues nuevamente, buenas tardes, iglesia. Yo me gozo, yo me gozo junto con ustedes cuando adoramos y alabamos al Señor de esta manera. Recuerde que la alabanza y la adoración no es para sentirnos bien, la alabanza y la adoración es para entregársela al Señor. Y cuando usted vibra de emoción, ese sentimiento que el Señor pone en su corazón es lo que usted le está entregando, creyéndole a Dios, y en esos momentos vienen pensamientos de parte de Dios para enderezar nuestros caminos, ¿verdad? Lo que estamos atravesando. Y lo que estamos atravesando puede ser bueno o no tan bueno, pero aquí estamos para precisamente entregárselo al Señor, ¿verdad? Y pues bien, ¿conoce usted el dicho, todo tiempo pasado fue mejor? Sí lo hemos escuchado, ¿verdad? Esto yo lo he escuchado desde que era niño. Desde que era niño, ya hace mucho tiempo que fui niño. Mis padres así lo decían, mis suegros también. Platicaban con mi esposa y conmigo y nos decían, nos hablaban de estos tiempos que la vida era menos complicada que ahora. Y que era menos complicada y porque se referían a los costos de la vida. Pero hoy podemos ver también que sigue sucediendo casi lo mismo, ¿verdad? Los costos de la vida en alimentos, en ropa, en escuelas, sí, las familias eran más numerosas y hoy cada vez las familias son pequeñas, ¿verdad? Son pequeñas. Y nos decían que la vida era más tranquila, que era pacífica y donde casi no había delitos. Y pues creo que sí. Yo recuerdo que cuando era niño me iba a la escuela primaria, allá del lugar donde soy, me iba caminando. Y que era una distancia pues considerable. Me iba caminando y no había de qué temer. Las calles entonces eran seguras. Eran seguras. Hoy estamos invadidos por olas de delincuencia, ¿verdad? De delincuencia organizada que nos hacen vivir con miedo. Nos hacen vivir sometidos, casi encarcelados en nuestros hogares, ¿verdad? Pero esto se debe desde luego a la maldad que impera y reina en el mundo. Pero no pierda de vista que es porque en primer lugar, hay ausencia de Dios. Y al haber ausencia de Dios, como consecuencia tendremos que no va a haber temor de Dios. Y no hay temor de Dios porque no lo conocen. Decía yo la semana pasada que hay déficit, tristemente decía que hay déficit de varones temerosos de Dios. Que estemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tomando el evangelio para llevarlo precisamente ahí, a esos lugares en donde aún hay maldad, para que estén con nosotros aquí gozándose al igual que nosotros. Recuerde que el día que en nuestra antigua naturaleza éramos también pecadores con maldad, y lo hacíamos muchas veces conscientes de ello, ¿verdad? Así es que hay que llevar el evangelio, hay que levantarnos. Todos tenemos sí, un antes y un después en nuestras vidas. Hace no mucho tiempo yo era un varón, una persona natural en mi forma de vivir. Pero hoy vivo una vida diferente. Y creo que saben a lo que me refiero. Ustedes, todos ustedes también tienen un antes y un después en sus vidas. Tenemos un antes sin Cristo y un después con Cristo. Eso es lo que tenemos. Ahora piense, ¿cómo fue su vida pasada? ¿Mejor que la que está viviendo ahora como cristiano? ¿O todavía le cuesta trabajo someterse a su nueva vida que hoy está viviendo? ¿Tiene queja de su vida anterior
o la actual, pues este es un buen momento para ponerlo delante de Dios, ¿verdad? Si fuera el caso. Acompáñeme, abra su Biblia y busque la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, y vamos a leer de los versículos del 13 al 19, allá en sus casas, quienes nos ven por transmisión. Este momento también es muy importante. Si tiene su Biblia, ábrala, busque la primera carta del apóstol Pedro, y vamos a leer en el capítulo 1 de los versículos del 13 al 19. Dice así la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Acompáñenme a orar. Dios Padre bendito, gracias este día te damos que nos hemos reunido para adorarte, para alabarte, Señor, para ofrecernos como sacrificio vivo, y también, Señor, estamos reunidos para conocer de ti, para conocer de tu palabra, lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Que nuestros corazones estén preparados y que la palabra no llegue vacía a estos corazones, sino que la recojamos y la pongamos por obra. Espíritu Santo, toma control de mí, de mis palabras. Señor, ten misericordia de mí, Jesucristo, que esta enseñanza, te pido, llegue a nuestros corazones. Padre, oro y te bendigo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues la primera carta del apóstol Pedro. Mire, Pedro claramente fue el líder de los apóstoles, ¿verdad? Los escritores de los evangelios lo ponen siempre en primer lugar, y entonces esto es un indicativo de esto. Esta primera carta de Pedro nos lleva ahora a pensar en nuestras actuales vidas y a mantener sujetos nuestros pensamientos. Nos dice: ya tuviste tú antes, hoy tienes que vivir con Cristo. No todo el tiempo pasado fue mejor, como dice el mundo, sino que lo vamos a ver aquí. Para no mantenernos cautivos en la vida que llevábamos anteriormente, ¿verdad? Porque vivíamos en cautividad antes de Cristo, así vivíamos. Y nos conduce por medio de esta carta a portarnos como cristianos verdaderamente transformados por nuestra fe en Cristo Jesús. Es decir, nos lleva a que vivamos, nos anima y nos exhorta a que vivamos en nuestro después de Cristo. ¿Recuerda cuál es la serie que iniciamos la semana pasada? Dios busca varones temerosos. Dios busca varones temerosos. Y dijimos también que tanto que los busca allá afuera como los busca en la iglesia, ¿verdad? El mensaje del día de hoy tiene como título mente sobria. Mente
sobria. Vamos a hacer un recorrido por 3 puntos en esta porción de la palabra del día de hoy. Punto número 1, pensamientos despejados. Y dice nuestro versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Pues es una manera muy amorosa, enseñable, en que Pablo nos exhorta, está exhortando a la audiencia primeramente aquí, y se dirige a los cristianos que estaban en Roma y que estaban siendo perseguidos en ese momento, ¿verdad? Y por tanto, como estaban siendo perseguidos, estaban angustiados porque estaban sufriendo los castigos a los que eran sometidos. De manera que tenemos que, ante el sufrimiento de la ahora vida cristiana, muchas de las ocasiones nos lamentamos de que nuestra vida pasada fue mejor que la que actualmente como cristianos estamos viviendo. Y decimos, es que vivía antes, me iba mejor antes. Pero déjeme decirle que esta es una mentira del enemigo. Y es una mentira que trata de implantar en nuestras mentes, porque es el primer interesado en apartarnos del Señor para que regresemos a ese tiempo pasado, ¿verdad? E implanta mentiras que si nosotros las repetimos muchas veces creemos que son verdad. Pero para eso está la palabra del Señor. Antes decíamos me iba mejor que ahora, porque ahora sufro, porque ahora ya no puedo hacer ciertas cosas. Pero si fuimos llamados a libertad, entonces podemos hacer las cosas siempre y cuando sean conforme y de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Tenga mucho cuidado con las mentiras del enemigo que puede implantar en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. La palabra nos dice cómo trabaja el enemigo precisamente, y en primera de Pedro 5, versículo 8 nos dice nuevamente: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ser sobrios en el sentido literal significa, o nos dice, que es no estar borracho. Ser sobrio es no estar borracho. ¿Por qué? Porque un borracho es inconsciente de lo que está sucediendo a su alrededor. Pero Pedro nos llama a ser sobrios en el sentido de mantenernos alertas, en el sentido de tener y ejercitar por medio del Espíritu Santo el dominio propio. A no dejarnos distraer con las mentiras del enemigo que nos seducen y nos embriagan, distrayéndonos, perdiendo el sentido de sobriedad. El enemigo está al acecho de varones débiles en su fe. Claro que también de las mujeres, estén muy alertas, estén muy alertas. Y está en busca de estos varones y de estas mujeres para volverlos precisamente a la antigua naturaleza pecadora, en donde nada nos cuesta acercarnos a la maldad que el enemigo quiere. Y el enemigo siempre va a presentar la maldad como algo indispensable en nuestras vidas para vivir. Y sí, muchas personas se rigen por el dicho: el que no tranza no avanza, dice. Tristemente sí se rigen así. Y esto desde luego que es una de las mentiras que el enemigo implanta en nuestras mentes para que la creamos como una verdad y nos dejemos regir por ellas.
por estas mentiras, ¿verdad? Para atraernos a una vida seductora, a una vida fácil, a una vida de engaño, para que caigamos en sus garras. De manera que Pedro nos está diciendo aquí que no nos distraigamos, que tengamos una mente clara de quién es el Señor y qué es lo que desea de nosotros. Recuerde que está el Señor en esta serie buscando varones temerosos, de manera que nos dice que no nos distraigamos, que no nos embriaguemos, que no nos dejemos seducir, que permanezcamos sobrios en nuestra manera de pensar. Y esa manera de pensar es en la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque muy por el contrario a lo que el enemigo quiere, distraernos y jalarnos a esos malos pensamientos, nos llama a mantenernos sobrios, ¿verdad? Que pongamos nuestros ojos y nuestro corazón, nuestra confianza y nuestra fe en quien nos ha llamado, en quien nos ha dado libertad. De manera que debemos de implantar mejor en nuestras mentes el llamado que Dios hace a nuestras vidas. Tenga una mente sobria, una mente que crea las verdades de Dios y no las mentiras del enemigo. Dice la palabra, sea sobrio en su manera de pensar, esté alerta y no deje que el enemigo lo devore para llevarlo a esa naturaleza antigua. Lo dijimos la semana pasada. Varones, apartados del mal, apartados del pecado. Y no piense en los grandes pecados, en la fornicación, en la infidelidad, en aquellos pecados que se pueden ver. Hay pecados que parecen pequeños, como la envidia, por ejemplo, que se puede practicar, no se deje engañar. Como los celos, no se deje engañar. Eso proviene del enemigo. Los enojos, las relaciones rotas, las enemistades, los pleitos. No nos dejemos engañar. Todo ello es pecado. Cuando nosotros rompemos la relación con alguno de los hermanos o con alguna de las personas de allá afuera, lo hacemos porque hay pecado. Porque las relaciones se rompen precisamente porque hay celos, porque hay contención, porque hay disensión, no nos pusimos de acuerdo, porque hay envidias, en fin. Y vea que no son los grandes pecados que a veces nosotros etiquetamos como tales. No, con cosas tan sencillas que el enemigo nos quiere apartar de la verdad. Tengamos una mente sobria. Quiero invitarte, hermano varón, que levantes tu mano y que repitas después de mí. Levanta tu mano y repite después de mí. Yo quiero ser uno de esos varones que Dios busca, y sé que en mis fuerzas no lo lograré, pero fundado en la palabra de Dios, atesorada en mi corazón y mente, y con el Espíritu Santo que mora en mí, sé que tengo la victoria asegurada. Sé que tengo la victoria asegurada. Otra vez, sé que tengo la victoria asegurada por medio de las verdades de Dios para no caer en las mentiras del enemigo. Esto es lo que debemos de hacer, varones, para que mantengamos nuestros pensamientos despejados. Es decir, para que tengamos una mente sobria, necesitamos alimentarnos de la palabra de verdad. La palabra que nos ayuda a soportar cualquier clase de sufrimiento que pudiéramos vivir.
Tenemos que abrir nuestras Biblias, tenemos que leerlas. No son para tenerlas guardadas y tampoco son para tenerlas de adornos en casa. Recuerde que tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Antes, las mentiras del enemigo, que es la maldad, era quien gobernaba nuestra vida. Después, ahora con Cristo, como cristianos, somos llamados a que mantengamos nuestra mente renovada en las verdades de la palabra de verdad. Ahí somos llamados. Punto número 2. Conoces la verdad. Y dice el versículo 14, como hijos obedientes. Como hijos de Dios, lo primero que Dios espera de nosotros es obediencia. A eso nos llama, a ser obedientes. Ya somos sus hijos, ya lo sabemos. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Porque dice la palabra que nos dio esa potestad de ser llamados ahora hijos de Dios. De manera que hoy espera entonces que seamos obedientes a su palabra y que nos alejemos de todo aquello que nos apartaba de Él. ¿Qué nos estaba apartando del Señor? El pecado, la maldad. Eso es lo que nos apartaba. Antes de venir a los pies de Cristo, usted y yo éramos pecadores que no lo reconocíamos en nuestras vidas. Y creíamos que esa vida que llevábamos era la mejor manera en la que podíamos vivir, pecando, transando y avanzando. Pero cuando llegamos a los pies de Cristo, reconocimos que somos pecadores, que necesitábamos de un Salvador, nos arrepentimos y confesamos el nombre de Jesús para salvación, que es quien pagó el precio de sangre por nosotros para justificarnos, para redimirnos y acercarnos al Padre, ¿verdad? Y por medio de Él es que nos acercó al Padre y nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. De manera que la misma palabra nos dice que antes vivíamos en la ignorancia. Sí, esa ignorancia es el desconocimiento de Dios. Ese es el pecado que nos apartaba del Señor, pero hoy conocemos la verdad. Hoy conocemos por parte de la Biblia lo que confesamos, estamos conociendo la verdad. El libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, nos dice así. Juan 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que hoy no debemos de conformarnos a los deseos de la carne que teníamos en nuestro antes de venir a los pies de Cristo. No debemos de conformarnos a los deseos de la carne, porque hoy estamos conociendo lo que es el pecado y que es lo que nos separa de Dios. Porque del pecado es de donde Dios nos ha sacado para darnos una nueva vida y ya no quiere que la practiquemos más. Quiere que practiquemos más la verdad y que dejemos el pecado atrás. Los deseos de la carne batallan contra el espíritu y muchas veces damos paso a esos viejos deseos. Damos paso a esa naturaleza pecaminosa que teníamos antes de ser hijos de Dios. Por lo que nos dice la palabra, no vuelvas a esa conducta pecaminosa. Dios busca varones temerosos y nos dice, ten una mente sobria para que seas temeroso de mí. Ten una mente sobria en la palabra de Dios que hoy conoces y no te dejes vencer por las mentiras del enemigo. Nuestro versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó
es santo. Nos llamó, de manera que tenemos un llamado y somos llamados a vivir una vida apartada del pecado. Somos llamados a ser santos, pero no a tener una aureola aquí en la cabeza. No, a eso no somos llamados. Dios es quien nos enseña y comparte de su santidad. Dios no está pensando en el pecado y mucho menos practicándolo, ¿verdad? Mucho menos, por eso nos dice que nos llama a ser santos. Él aborrece el pecado. Una mente sobria se mantiene en esta verdad de la palabra, apartado del pecado. Mientras que el enemigo, fíjese bien, nos llama a aparentar vivir una vida que es mentira. Tengamos mucho cuidado con las mentiras del enemigo. Aún como cristianos puede venir y darnos batalla. Pero ya lo dije, no estamos solos y la palabra de verdad es la que debe de imperar. De manera que no debemos de dar nuestro pie al resbaladero por dejarnos llevar por una pasión carnal. No debemos de dar nuestro pie al resbaladero por una necesidad económica. Y no debemos de dar nuestro pie al resbaladero por motivos de salud o por motivos de separaciones matrimoniales. No debemos de dar nuestro pie al resbaladero por el conflicto que actualmente estás pasando y nos lleva a engendrar pensamientos de mentiras implantados por el enemigo. Y esto es una realidad. Mientras vivamos dentro de un conflicto, difícilmente acudimos a la palabra de verdad, porque lo que viene a nuestra mente es malo, es incorrecto, es en contra de Dios. O queremos venganza, o me las vas a pagar, o lo que no queremos es someternos en esos momentos a Dios. Pero es cuando el enemigo viene y nos quiere devorar. Es cuando debemos de estar atentos a no dejarnos vencer. Ser sobrios y velad, dice la palabra, nos dice Pedro. Y esto tiene que ver con vivir dentro de las situaciones difíciles, que estemos alertas, vivir una vida después de Cristo y no repetir una vida antes de Cristo. A esto nos está llamando. El versículo 16 nos dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nos llama a eso, a dejar el pecado. Nos llama y nos enseña a dejar el pecado. En tu vida cristiana y como hijo de Dios, pues sí, conoces la verdad de Dios. Y esa verdad está en que debemos de apartarnos del pecado y vivir en obediencia a la palabra en nuestras vidas, en nuestras nuevas vidas en Cristo. A eso estamos llamados. Preguntaba la semana pasada y hoy vuelvo a preguntar, ¿no le gustaría ser un varón temeroso de Dios y que el Señor diga, ya lo encontré? ¿Eres tú, Marco? ¿Eres tú, David? ¿Eres tú, Rafa? ¿Eres tú, Julio? ¿O eres tú? No, ¿tú? ¿Francisco? Debemos de estar alertas y decirle, sí, Señor, levantamos la mano y dijimos, yo quiero ser. Pues que debemos de querer. Punto número 3. Paso en esta vida. El versículo 17 nos dice que conducíos en temor todo el tiempo de vuestra
peregrinación. Nuestro paso por esta vida es corto. Sí, aunque usted no lo crea, 70 años, 80 años, 90 años, tal vez nos parezcan muchos años. Mi padre actualmente, gracias a Dios, vive y tiene 95 años. Y yo sí digo, wow, es mucha vida, ¿verdad? Pero comparado con lo que nos espera cuando el Señor nos llame a su presencia, pues estos años terrenales son nada, nada. Por eso dice que debemos de conducirnos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mientras estemos de paso por esta tierra, dice que debemos de conducirnos en el temor del Señor. Aunque nos parezcan muchos años, es nada. Lo que viviremos después de que dejemos esta temporalidad será eterno. ¿Puede usted contar los años que componen la eternidad? Pues no, ¿verdad? La eternidad es atemporal, pero mientras tanto, mientras estamos de paso por esta vida, no debemos conformarnos únicamente con ser llamados cristianos. No es un mérito que seamos llamados cristianos para el Señor, no. El mérito es ser hijo de Dios, obediente, dejando atrás el pecado y tener, mientras estemos de paso por esta tierra, temor de Dios. Ese es nuestro mérito. Ese es nuestro mérito. Si queremos aprender a vivir en el temor de Dios, debemos entonces de conocer su palabra. ¿Y quién es Dios? Dios es santo y Dios aborrece el pecado, de manera que Él nos dice: sed santo porque yo soy santo. Apartado del pecado, apártate, apártate. Si queremos una mente renovada y apartada del pecado, una mente alerta a no creer las mentiras del enemigo, debemos de acudir a la palabra de Dios para que verdaderamente tengamos una mente sobria y no nos dejemos vencer por las mentiras del enemigo. El Señor quiere que mantengamos una mente firme, una mente sólida en el conocimiento de la palabra, para que seamos uno de los varones temerosos que busca a Dios. Esforcémonos y abramos nuestras Biblias. La semana pasada, insisto, dijimos que hay déficit de varones cristianos temerosos de Dios. Varones esforzados, varones apegados a la palabra. Varones que verdaderamente tomemos con seriedad las responsabilidades que Dios nos ha dado. Debemos de tener pensamientos despejados de las mentiras del enemigo. Dejar atrás nuestra vana manera de vivir, la cual lejos de beneficiarnos, esa vana manera de vivir nos mantenía en tinieblas, nos mantenía ciegos de la verdad. Muchos de los que estamos aquí no somos nacidos dentro de una cuna cristiana y no conocimos desde niños las verdades de Dios. Pero hoy que las conocemos, debemos de ponerlas por práctica. Pues ahora a nosotros sí nos corresponde instruir en la palabra a nuestros hijos para que comiencen a tener una mente sobria. Por eso los niños van a la escuelita dominical a que se les enseñe de la palabra. Nuestra responsabilidad también es dejarles un legado de la palabra para que las generaciones venideras conozcan al mismo Dios que hoy nosotros estamos adorando, el mismo Dios al que le cantamos el día de hoy. Que nuestro paso por esta tierra no sea un desierto, como aquella generación que Dios sacó de la esclavitud de Egipto.
para liberarlos. Pero usted sabe que esa generación fue rebelde, pues no seamos rebeldes a Dios para no estar en el desierto. Que tanto nosotros hoy como las generaciones venideras tengamos una mente sobria por medio de la palabra, esa mente renovada, en la que el temor de Dios sea implantada no tan solo en la mente, sino también en los corazones. Seamos, hermanos, seamos esos varones temerosos que Dios busca y que espera encontrar en esta iglesia luz y sal. Pónganse de pie, iglesia, por favor. Le pregunto a los varones que nos estén viendo por medio de esta transmisión y también a los varones que están aquí presentes: ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿En qué punto de tu vida te encuentras? Como cristiano, escucha bien, como cristiano que vives antes de Cristo, o como cristiano que practicas el después de Cristo. Toma el lugar, toma la responsabilidad que el Señor ha dado a nuestras vidas. Seamos obedientes a la palabra del Señor. Suelta el tiempo pasado, que en nada te ayuda a vivir una nueva vida en Cristo. Suelta la culpa, que es la que el enemigo implanta para que no avancemos. Suelta el tiempo pasado, que hoy tu presente es mejor. Y de esta manera, soltando ese pasado, llegaremos a tener una mente sobria en el Señor. Vamos a orar. Dios, Señor, Padre bendito, gracias. Gracias porque por medio de tu palabra nos dices, Señor, cuáles son los elementos que buscas en cada uno de estos varones para que tengamos temor de ti, para que nos mantengamos plantados y cimentados, Señor, en la palabra, siendo obedientes a ella, para que nuestra vida produzca ese fruto de poner por obra las verdades, Señor. Entregamos a ti nuestras debilidades, Señor, en las que hemos creído las mentiras del enemigo, el cual no tiene ni parte ni suerte en nuestras vidas, Señor, pero por medio de la culpa nos hace sentir, Señor, indignos de ti. Él es el que viene a acusarnos, pero eres tú quien nos ha dado libertad. Eres tú quien nos ha llamado y nos haces este llamado a apartarnos del pecado, porque tú lo aborreces, Señor. Dios, que cada día seamos más semejantes a aquel que nos enviaste, que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Señor, porque tenemos la certeza por fe y porque tu palabra lo dice, que seremos perfeccionados cuando lleguemos a ti. Que esa verdad sea implantada en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Que no estamos solos, que tú vienes en nuestro pronto auxilio, que tú nos has dado a tu Espíritu Santo para que nos instruya, nos redarguya, nos enseñe, Señor, las verdades que nos ha dejado tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Que por medio de tu palabra estemos atentos, Señor, y tengamos estas mentes sobrias que no se distraigan ni por los afanes, ni por las necesidades que tenemos, Señor, sino que nos mantengamos firmes en tu palabra, sabiendo, Señor, que eres tú quien va a obrar
en nuestras vidas y que siempre estás obrando para bien, aun cuando nos duele en la carne. Señor, eres tú quien viene y nos da consuelo, nos da amor, porque tu presencia es con nosotros, Señor. Limpia nuestros corazones de la maldad. Como dijo el salmista, ve mi corazón, pero no mi iniquidad, porque sería aniquilado al instante. Pero por tu gracia, Señor, es que podemos estar delante de ti. Que seamos, Señor, firmes en tu palabra, que no vacilemos y que no nos creamos que por el hecho de llamarnos cristianos somos mejores que nadie. Que aprendamos a ser varones temerosos de ti, Señor, poniendo por obra tu palabra y vivir esas vidas transformadas que tú quieres, Señor, velando para no ser devorados por el enemigo, velando para traer a otros, Señor, a tus pies, velando para que llevar la luz ahí, la luz de tu Hijo Jesús, ahí donde aún hay tinieblas, Señor, para que la maldad del mundo no esté reinando, para que no vivamos en el temor, Señor, sino en el gozo de llevar esta palabra de aliento, esta palabra que libera, esta palabra que transforma vidas, Padre. Levántanos, Señor, para poder llevar esta luz ahí a donde hace falta, con mentes sobrias, velando para llevar tu palabra. Ten misericordia de nosotros, Señor. Queremos ser varones temerosos de ti. Oramos y te bendecimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Dios.